no sé cómo se pronuncia, la Galería Sur, y después vinieron otras, y sobre todo después del 77, ¿no? Vinieron otras galerías, justamente para albergar lo que Mary Richards llamó ahí la escena avanzada en el arte chileno. Ahora, en Uruguay, lo que funcionó durante esa dictadura, durante la dictadura como espacios, digamos, receptivos a propuestas innovadoras y de algún modo también disidentes en materia de instalaciones de arte y demás, fueron las alianzas culturales de países extranjeros, principalmente la Alianza Francesa, el Instituto Goethe y puntualmente también la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. Esos fueron los principales centros, además de la Galería del Notariado, en esa época dirigía Nancy Bacero, que fue también un lugar de encuentro de artistas y de instalaciones de gran formato, de la cual vamos a ver alguna después. También en esta época del 77 está, después de la dictadura, el renacimiento del canto popular, acá un canto que ya no reiteraba los cánones exactamente de los 60, sino que buscaba cierto intimismo y cierto lenguaje, digamos, oblicuo sobre la situación que nos envolvía. Pero lo cierto es que la dictadura acá no logró, a mi juicio, desarrollar una política cultural efectiva para sus propósitos, aunque hubo un campo cultural, obviamente, trabajado por la dictadura. Una de las características de ese campo, este no me anduvo, ¿eh? ¿Es ese? No, no, no es. ¿Es tuya la computadora? No, no es acá. ¿Cómo se hace para avanzar el papel? Las flechitas no funcionan. No, presentación. Sería bueno que estuviera enteramente ahí, ¿no? Pero que estuviera sin las del costado. Abajo tiene una copita. Y ahí. No, creo que se está haciendo para otro lado. No, Ahí no. No, no, perdón, déjame a mí. Este, claro, sí. Se comparte imagen primero. Sí, sí, primero hay que borrar la imagen total, pero no sé cómo borrar esto que pusiste acá. Presentación, escritorio. Ahora sí. Ya le pone presentación. Hay que hacerlo primero. No, pero quiero ponerle. Ahí va, eso. Ahí va. Está. Y ahí corren. Sí, decía que uno de los aspectos, los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar un poco. Uno de los recursos fue la teatralización, ¿no? La, la puesta en escena de lo monumental, y sobre todo referido a los símbolos nacionales. Esto estuvo sobre todo muy elocuentemente en el año de la orientalidad, 1975, y de ahí en adelante también, ¿no? Esta es la Plaza de la Nacionalidad Oriental, así se llamaba, fue inaugurada en el 78, comúnmente llamado el Monumento a la Bandera, que tiene rasgos netamente fascistas, ¿no? En las dos salas de hormigón, que actualmente, por suerte, fueron demolidas y esto quedó simplemente con una explanada de césped en el interior, ¿no? Perdón, Este, pero no se está viendo la diapositiva, ¿eh? en la, Se ve la carpeta escritorio. ¿qué pasa? No sale la presentación en la transmisión. Hay que agrandarla primero con la puntita de abajo y después proyectar.
Entonces tienes que cortar, dejar de compartir arriba, primero, Sí. Salir. dejar de compartir, luego expande abajo la hojita, la presentación, y ahora que está expandida, recién la vamos a participar. Espera un segundito. Aquí. Ahora, te metes Pero al ¿Y zoom. cómo lo hacemos para volver al... Con el alfa. Ya tenemos que compartir. Y te ahora se ahí también. ahora sí. Ahora. En el año 75, justamente en el año de la orientalidad, que no por casualidad, pero en eso le doy la derecha al profesor, no por casualidad reivindica 1925, o sea, 1825 y no 1830, ¿no? Por una tendencia del militarismo hacia lo rural, hacia más vinculado al Partido Nacional acá que al Partido Colorado, que era Te pido un pedazo. de la Constitución como punto. Y entonces es declarado el año de la orientalidad y es fundada también la DINAR, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que fue muy importante en cuanto a como medio para los informativos y demás, que fueron todos digitados desde allí. Esta teatralización la podemos encontrar también en el... ¿Es esta? Aquí aparece. No, esa no es. Otra. Ah, no, ya. Bueno. No, otra vez no Bueno, anda. otra, fíjate. Te viene más atrás. ¿Cómo? Te- A ver. No, tampoco. No. ¿Qué con ese? no. Ahí sí. Ahí. Ah, bueno. No, pero Ahí. ese es, Ya, gracias. hacemos por acá entonces. Parece que es. Lo podemos encontrar también en el Monumento al Ejército, más o menos coetáneo, y en el Mausoleo Artigas, y en general a los héroes, pero ahí estaban los restos de Artigas, fundamentalmente, que se hizo debajo de la Plaza Independencia, del subsuelo de la Plaza Independencia, debajo del Monumento a Artigas. Esto tiene y lo sigue teniendo, pero tuvo en su momento una teatralización y una cuestión absolutamente banal en cuanto a la forma de presentar los símbolos y esa presencia hierática de los militares ahí adentro, ¿no? Todo esto es coherente, ¿no? Con esa estética. Hay una estética de la dictadura que, que de alguna manera surce estos monumentos y otros. Yo decía que uno de los aspectos también fue el ruralismo, ¿no? Esa tendencia a ver cómo es esto, perdóname, No, yo te digo, yo te digo. a a revalorizar la cuestión nativa, pero desde una mirada también muy esquemática y muy reproduciendo modelos del pasado. La película Gurí, que se hizo en el 79, de alguna manera resume esa intención de generar una cultura en torno a todos los centros del interior, Palmas y Ombúes, y todo donde se hacían bailes y demás, que implicaba una búsqueda de lo nacional en un folclorismo obsoleto, ¿no? Y esto estuvo muy extendido en esa suerte de nativismo campestre en el interior profundo, ¿no? Privilegiando manifestaciones criollistas, sobre todo, y no lo urbano, donde se entendía por parte de los militares que en lo urbano estaba lo obsceno político, ¿no? Donde no era inmediatamente recuperable. El interior, en cambio, sí. Claro que existieron, de todos modos, una red de intelectuales, de instituciones y organizaciones empresariales que acompañaron esta política cultural. No, viene negro. No hay nada, no hay nada. No.
En cuanto a las redes culturales alternativas, basadas un poco en la autogestión, yo diría que hubo ahí una interesante coincidencia, complicidad entre el Club de Grabado de Montevideo, el Teatro Circular, la Cinemateca Uruguaya, en el mismo momento, digamos, de que recrudecía muchísimo la represión, en el año 76, 77, en el mismo momento en que surgía los que iban cantando, los grupos de nueva música, también de una manera, expresada de una manera muy intimista, generalmente en espectáculos del Teatro Circular y en algunos otros lugares, pero donde justamente se hablaba en forma codificada, ¿no? A través de lo... Yo creo que la dictadura propició, obviamente, ¿no? Esas nuevas estrategias de comunicación, a través de lo alegórico, de lo no dicho, de alguna manera de lo dicho a través de lo no dicho, digamos, o de lo sugerido. Este, yo tengo anotado acá una cosa que dijo Mauricio Ubal, uno de los músicos surgidos en la época, que todo el contexto sociopolítico incentivó a ser más poéticos, a no decir las cosas directamente. Uno vivía con una censura previa permanente. Una censura y una autocensura, obviamente, ¿no? Esa transmisión codificada de los mensajes abarcó la poesía, la música e incluso los diálogos cotidianos, ¿no? Los diálogos más cotidianos de la gente. En general las familias no hablaban para que los hijos, niños, no llevaran ese diálogo a la escuela, donde era un lugar de amplificación de los discursos sociales y de peligro. Entonces esto generó también rupturas en la memoria colectiva a partir del propio núcleo familiar, ¿no? Este, Claro, en arte ahí encontramos artistas anteriores que venían trabajando de antes y que optan en gran medida por por ese realismo alegórico, una ambigüedad semántica, ¿verdad? Acá también una ironía, acá en el caso de Bategasore, está medio, no me da la pantalla para... ¿Se puede reducir esto? No sé si se puede reducir el tamaño. Bueno, en el caso de Bategasore, una ironía sobre el estructuralismo torres-garciano, digamos, la demolición de la estructura y de las convenciones sociales e intelectuales reinantes hasta la década de los años 60. Lo mismo con los rincones de ropa y de cartones y de basura que pintaba Clever Lara en esos años. Son dos ejemplos, pero hay muchos que tienen que ver justamente con esa visión de un realismo alegórico que favoreció el insilio y su fantasía onírica, de un modo, una fantasía claustrofóbica que teníamos todos, ¿no? Que favoreció esa presencia de lo onírico y de lo imaginario. La dictadura estableció prohibiciones en el uso del lenguaje, había palabras que no se podían usar, ¿verdad? Sedición, lucha de clases y otras palabras, dictadura, etc. De modo que lo político pasa a radicar más que nada en el lenguaje de la producción simbólica y no, digamos, en una representación directa de la política como había sido el caso del realismo social en años anteriores, ¿verdad? Con la influencia del muralismo mexicano y demás, donde se trataba la temática social de una manera directa. Acá de lo que se trata es de cambiar las estrategias del lenguaje, ¿no? Y ese cambio implica una actitud política. Uno de los aspectos a considerar, que también está presente en el caso chileno, como lo vamos a ver con la profesora acá, es la metáfora corporal, ¿verdad? Uno de los asuntos muy tratados aquí fue la metáfora del cuerpo atado, el síndrome del cuerpo atado más que la metáfora, ¿no? Porque no es metáfora, esto es una cosa muy, qué lástima que no se puede
Habría que Humberto, quitarla la- de presentación completa. ¿Cómo? Habría que convertirla en... Reciben toda la imagen completa. Ah, ¿Ah, sí? Sí, Ah, de su bueno. casa lo completo. Este lenguaje de las ataduras se generaliza en artistas de la época, ¿no? Y en muchas ediciones del Club de Grabado lo vamos a encontrar. Esto es también una serie de elementos materiales atados con alambre de púa del grupo Los Otros, en el 82. Allá que no se puede ver hay un dibujo de Oscar La Roca, está Lorenzo, el de las viejas historietas, atado. Sí, esto es una de los lugares comunes, digamos, de mucha de la representación figurativa que proliferó, digamos, en esos años, ¿no? Y los grupos, precisamente a propósito del grupo Los Otros, los grupos que se crearon fue una forma de compartir colectivamente los peligros y también los lenguajes, la creación de lenguajes nuevos. Es decir, individualmente era muy difícil llevar a cabo eso. Y en los grupos uno se sentía más resguardado y al mismo tiempo con más posibilidades de un intercambio fructífero. Y surgieron tres grupos principalmente, ¿no? El Axioma, el grupo Los Otros y el grupo Octaedro. Yo no voy a entrar acá en eso, pero hay un libro de Mike Puchet que se llama Relecturas del arte conceptual en el Uruguay durante la dictadura, donde pueden encontrar los que están mirando este programa, material muy interesante, muy de fuentes primarias, digamos, en estos tres grupos, ¿no? Ya al entrar el 80, la década del 80, en el 80, con el plebiscito que da por tierra con el proyecto militar de generar una nueva constitución que de alguna manera los perpetuara en el poder, hay una distensión, una cierta flexibilización de las operaciones reflexivas y también de la operativa en las artes, ¿no? Y de alguna manera se introducen las estrategias llamadas conceptualistas, en el sentido de que hay ideas fuertes, encerradas, no conceptualismo en un sentido ortodoxo como el anglosajón, sino en un sentido más de las ideas encerradas en determinado tipo de relación entre objetos y entre imágenes, ya sea en instalaciones o en otro tipo de lenguajes. Los grupos fueron efímeros, ¿no? Y fueron entre 1979 y 1983 aproximadamente que existieron. Y acá es que vino, creo que también lo vamos a ver en el caso chileno, un incentivo del mercado. O sea, al no haber una política estatal fuerte, sino que al contrario, la política estatal era dejar en manos del mercado la cultura, hay una proliferación de premios y de concursos para artistas hechos por empresas privadas. ¿Sí? Estos grupos de alguna manera reaccionan contra eso, o sea, quieren aislarse de eso, apartarse de eso, no intervenir en ninguna de esas cosas, y son grupos de disidencia política también de alguna manera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del grupo Octaedro, eh, bueno, acá está el caso de Clemente Padín, que sus performances en ese periodo le valieron la prisión. Durante varios años lo sacaron los pedidos de artistas internacionales que estaban. Este, mm, el grupo Octaedro, el trabajo con una figura humana que es en realidad un instrumento, más que un instrumento de comunicación política. Eh, mm, Perdón. No, perdón, me estoy yendo acá, otro lado. Buah, no sé si. Bueno, el grupo Octaedro, que hizo una instalación en la Alianza Cultural de Uruguay-Estados Unidos con estos extraños muñecos de tamaño natural. Sobre sus rostros
proyectaban imágenes, se decía en la época que era de desaparecidos. Álvarez Cosi, uno de los actores, autores de esta instalación, afirma hasta el día de hoy que no, que eran imágenes encontradas cualquiera, anónimas, pero que de alguna manera obviamente aludían a esa ambigüedad de las identidades, aparecer en la prensa de series así de fotocarné de sediciosos detenidos, que generaba una idea de lo proscripto en forma de imágenes de rostros. Y entonces esto también, de rostros desconocidos en definitiva, aunque los desconocidos para el público. Y esto es un poco lo que proyectan sobre estos rostros, que también estos muñecos los sacaron a la calle, hicieron intervenciones en ferias y demás con ellos. Una cosa bastante híbrida, bastante difícil de interpretar desde el punto de vista político, pero que intentaba explorar estos nuevos lenguajes, ¿no? Lo mismo en el caso del grupo Axioma, que también trabaja con el cuerpo humano de alguna manera depredado, ¿no? Yo creo que una de las principales obras de ese periodo es el año 83, es la que realiza Nelvia Romero y un grupo de música y de danza que se llamó Sal Si Puedes, y que es, digamos, una visión apocalíptica del destino social, pero basada en la exterminación indígena en 1830-31, que Rivera lleva a cabo de los indígenas en el centro del territorio nacional, de un grupo importante de indígenas, y tomando ese hecho histórico para no, siempre hablando de este lenguaje oblicuo en la dictadura, no se aludía al tiempo presente, pero a través del rescate de un momento histórico se hace una alusión a las desapariciones, la tortura digamos, el destrato físico actuales, ¿no? Estas grandes jaulones que se exponen junto con cueros y demás, trayendo ese nativismo que preconizaba la dictadura, trayéndolo a una escena de descalabro y de algún modo siniestra. Estaba completada con acciones directas corporales que llevaron a cabo un grupo de danza que lo integraba también Nelvia Romero. Bueno, yo creo que esto muestra un poco lo más importante de ese momento. Para terminar, quería referirme también a otro grupo que de alguna manera en la arquitectura tuvo su momento de socialización de los problemas arquitectónicos y de disidencia política, que fue el Grupo de Estudios Urbanos, fundado en 1980 por el arquitecto Mariano Arana, con un grupo de discípulos que comenzaron de alguna manera a partir justamente de la puerta que abrió la derrota del plebiscito de 1980, que implicó una cierta disminución de la autocensura, no de la represión y demás, pero una cierta liberalidad mayor en el campo cultural. Y acá de alguna manera lo que está en juego es la sistemática destrucción de la ciudad por parte de grupos financieros interesados en generar, digamos, dividendos de predios urbanos venidos a menos desde el punto de vista físico, pero que no por eso dejaban de ser un patrimonio urbano importante de la ciudad, que fueron convertidos en baldíos y estacionamientos de vehículos, porque el vehículo pasó a ser también un protagonista muy importante en este periodo, ¿no? Se eliminaron las canchilas, todo aquello
cambió el parque automotor. El Grupo Estudios Urbanos empezó con un registro fotográfico de la ciudad vieja, una guía de la ciudad vieja, un diálogo con todos los vecinos, se recogían historias vecinales. Yo lo viví un poco personalmente, estuve, si no directamente en él, estuvo más mi mujer que yo, pero yo estuve muy vinculado a él. Se hicieron mapeos, entrevistas, y todo esto llevó a una forma de activismo social y sociopolítico, diría yo, porque en ese momento era una forma de discutir la política urbana de la dictadura, ¿no? Y de ponerla en tela de juicio. Y era una forma de activismo político-cultural. Mariano Arana, como decía, fue el maestro y el líder del grupo. Y lo que existía era la necesidad de refundar un espacio de debate y de intercambio técnico, pero sobre todo afectivo, ¿sí? Porque uno de los primeros perdedores con la dictadura son los afectos, ¿sí? Es decir, el problema de la instauración de un odio interno, el enemigo interno y todo lo que eso trae, lleva a una pérdida de los afectos incluso a nivel familiar, las familias divididas, ¿no? Entonces, el rescate de los afectos a nivel vecinal en la ciudad vieja que llevó a cabo el grupo Estudios Urbanos para mí fue fundamental. Paralelamente, hubo una, digamos, una transferencia de conocimiento técnico hacia la gente, hacia los vecinos, sobre la arquitectura, su historia, su situación, pero siempre a través de un elemento primordial que fue el afectivo. Entonces creo que ahí hay evidentemente un tema de reivindicación de la memoria social, de las primeras reivindicaciones de memoria social, aparte de los estudios historiográficos que sí se la estaban a través de los institutos creados en esa época, que estaban trabajando mucho a nivel sociológico y politológico, ¿no? Pero me refiero a nivel de lo que podía ser extraacadémico y de una manera pública. Hay un rescate de la memoria social muy claro en todos los audiovisuales, las conferencias, los trabajos con vecinos que hacía el Grupo Estudios Urbanos, ¿no? Lo cual implicaba, claro, una reconfiguración también de la esfera pública, ¿no? Y la creación en 1982 de la Comisión Permanente de la Ciudad Vieja para Custodia del Patrimonio, que fue obra del Grupo Estudios Urbanos. Por último, y termino, una obra relativamente actual, del 2015, por ahí, no me acuerdo exactamente, de Pablo Uribe, que se llama Doble Pensar. 2005, ahí está la fecha, perdón. Que justamente plantea el problema de los usos de la memoria colectiva de alguna manera, ¿no? Porque lo que hace es llevar a la técnica de la fotoserigrafía páginas de los diarios de la época, sobre todo el diario El País, que propagandeaban la reforma constitucional de la dictadura, aludiendo a un pasado al que no se quería volver. Estas fotos de lugares destruidos por las bombas presuntamente de los Tupamaros, las manifestaciones callejeras a las que no había que volver, el Che Guevara que había tenido un pasaporte uruguayo, cosa tremenda, y eso se ponía ahí como uno de los argumentos. En fin, una universidad que no tenía disciplina, etcétera. Este raconto que hace Uribe lo hace además de una manera que encubre de alguna manera en gris las partes del texto sin que se dejen de leer por esa razón, pero se enfatiza la imagen como comunicadora, como, digamos, como problema iconológico por excelencia, ¿no? La comunicación de la imagen, de los rostros, que a su vez era una teatralización que la dictadura hace, porque esos rostros son poses y figuras que están puestas a propósito para este fin, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una secuencia de desdoblamientos en esta obra, ¿no? En 1980 esas imágenes se referían a sucesos políticos que habían sucedido 10 o 15 años antes. O sea, ahí ya hay una
un acto de memoria y de evocación, digamos, que el poder militar hace para deplorar esos hechos. Y a su vez Uribe reconstruye esa ruina histórica que dejó la dictadura mediante un reencuadre, porque como decía, recubre ciertas partes y deja ver otras, reforzando el modo de la ambigüedad semántica, que lo que queda y lo que tiene en común lo de Uribe con lo que hizo la dictadura es el no olvidar. Entonces me parece que era una buena forma de rematar este breve pasaje, que no sé si no me excedí, pido disculpas si me excedí un poquito. Bueno, entonces le dejamos la palabra a la profesora Gracias. Isabel. Voy a hacer lo mismo que hizo. Ah, ya se está viendo. Vale. Bueno, sí, sí. Perfecto. Listo. ¿Se está viendo? Queda Ahí está, me dijo. acá. Y venimos acá al sur. Ah, perfecto. Y está viendo, ¿sí? Ya. Ahí. Vale, déjame ver si puedo verlo yo. Perfecto, ya. Bueno, muchísimas gracias por recibirme hoy día. Es un honor además estar con Gabriel Pelufo acá. Así que, así que bueno, voy a ir a contarles lo que de manera muy sucinta y apretada traía preparada para ustedes. No sé qué me estás diciendo, la verdad. Bueno, titulé esta exposición la dictadura chilena ante las artes visuales, y quería partir comentando primero que nada algunos rasgos muy generales de las características de, voy a llamarlo así, el orden estético de la Unidad Popular, el gobierno de Allende, bueno, el que fue derrocado por la dictadura de Pinochet, para entender en primer lugar a qué reacciona la dictadura de Pinochet. Entonces, algunos rasgos muy generales, por supuesto, de esto. Hay que considerar que la Unidad Popular, de alguna manera radicalizando, o en su contexto radicalizando tendencias que ya se venían produciendo en Chile desde los años 60, enarbola un eslogan, un plan que se llama Arte para Todos, bajo los propósitos de descolonización, de democratización y de descentralización. Bueno, Es lindo descolonización el arte chileno de Chayenne. en parte porque descolonización, decía, porque había un diagnóstico relativamente compartido, con énfasis, por supuesto, en sus lecturas, pero por la izquierda latinoamericana, respecto de la impronta prolongada de un modelo cultural colonial, y digamos de los efectos del imperialismo también en términos de cultura de masa. Había una fuerte posición una fuerte militancia antiimperialista, digamos, en general, y por lo tanto entonces la lectura de los intelectuales, los artistas comprometidos, dijeron como era el lenguaje de la época, compartía esta idea justamente de descolonizar, ¿no?, la cultura chilena. Luego lo que decía la democratización, en términos de socializar, llevar a las masas trabajadoras, a las masas populares, a la gran mayoría de la población en definitiva, lo que eran los bienes, y lo voy a decir en el lenguaje actual, digamos, la producción artística, los bienes culturales, etcétera. Y por lo tanto, de la mano de ello, ¿no?, se hace un esfuerzo de descentralización relativo, recordando que hay un gobierno que dura 3 años y que se ve interrumpido, dijéramos, violentamente, pero además con muchos problemas económicos y una crisis política muy severa, por lo cual efectivamente queda interrumpido mucho digamos, de los planes, de las ideas que estaban ahí, digamos,
en barbecho, ¿no? Por lo tanto, en realidad, este esfuerzo que tenía una mezcla de mucho activismo y de autogestión por una parte, con una fuerte presencia, por supuesto, de la política, ¿no? De la militancia, también se cruza con la institucionalidad. Entonces se produce un orden estético, si queremos decirlo así, donde se produce con mucha más facilidad una cierta intersección entre cultura experta, incluso dentro, lo vamos a mencionar en un momento, dentro de los museos dirigidos por personas de izquierda. Entonces se intenta, digamos, ir borrando cierta distinción tan taxativa entre el arte de los artistas del circuito especializado y lo que se daba como el arte popular o el arte de masas o arte callejero. Y, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces se produce este cruce entre cultura experta, por una parte, cultura de masas, especialmente visible en la gráfica con el cartelismo. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de uno de los, digamos, de un afiche, nosotros usamos esa expresión, un afiche que fue muy difundido en esa época para el periodo de la nacionalización del cobre en Chile, y que, bueno, fue hecho por los hermanos Larrea, que fueron algunos de los afichistas más importantes de la época. Luego, otra dimensión importante que visibilizó la gráfica durante la Unidad Popular y la gráfica comprometida con el programa del gobierno de la Unidad Popular fueron las carátulas de disco, ¿no? Me imagino que por supuesto acá también ocurría algo parecido. Hay que recordar además lo mencionó de alguna manera Gabriel, todo el impronte como la banda sonora de la época, que en el caso chileno fue la Nueva Canción Chilena, ¿no? Recordarán que recuperaba a Violeta Parra y a toda esa tradición de un folclore, pero un folclore crítico, no necesariamente despolitizado. Y por otra parte también la gráfica editorial fue muy importante. Y la editorial Quimantú, que fue una empresa, dijéramos, estatal que representó, digamos, los esfuerzos editoriales de la Unidad Popular, sacó una colección que fue muy emblemática de la época, que se llamó Nosotros los Chilenos. Y el primer número de Nosotros los Chilenos se llamó ¿Quién es Chile?, que está aquí a la izquierda abajo, y que de alguna manera respondía a la pregunta con el rostro de un trabajador, ¿no? Yo se lo muestro a mis alumnos actuales, ¿no? Alumnos del año 2024, y me doy cuenta cómo también los repertorios y la memoria iconográfica va cambiando, porque mi generación muy rápidamente pensaba en el rostro de un campesino, por el sombrero incluso. Pero la generación actual no lo tiene tan presente, ¿no? Por lo menos la santiaguina, que es donde trabajo yo. Y no sabían si era realmente un campesino, un trabajador manual industrial o de otro sector popular, dijéramos, no era tan evidente para ellos el campesino. En los años 70 este era el rostro del campesino en Chile más claramente reconocible, ¿no? Era muy interesante cómo el lenguaje visual responde a la pregunta, en este caso, además con, dijéramos, un tricolor, ¿no? Si se fijan en la distribución de los matices y, bueno, y de la tipografía también, que tiene ese colorido. Entonces hay, por una parte, una estética de masas que se traduce en estas gráficas, pero al mismo tiempo en el muralismo, ¿no? Que fue muy importante. Y en el muralismo se notó, aquí pongo un ejemplo de un fragmento del mural que se llamó El primer gol del pueblo chileno, y que dio cita a el trabajo de un afamado pintor, digamos, y artista ya de renombre internacional, como era Roberto Mata en esa época, que vivía en Chile hace mucho tiempo, pero que viaja a respaldar, dijéramos, el proyecto cultural de la Unidad Popular, y realiza este mural en lo que iba a ser, bueno, lo que fue una piscina municipal de una comuna, un distrito allá popular de Santiago de Chile, con una brigada muralista que se llamaba las Brigadas Ramona Parra, que eran las brigadas de la juventud comunista, efectivamente, de la época. Y entonces pintan este mural en lo que fue un ejemplo muy emblemático de este cruce entre, vamos a decirlo así, cultura experta o arte especializado, dijéramos, ¿no? O la alta cultura, dijéramos en el lenguaje más tradicional, y también el arte de la calle y el arte político también, el muralismo en este caso, ¿no?
Y eso fue muy característico del periodo. Otro elemento importante que obviamente por efecto de la efervescencia política y del ambiente que se vivía en la época, tiene que ver con el activismo político que se cruza, digamos, que interviene, que se abraza al campo artístico con mucha fuerza. Y eso permite mucha influencia de la izquierda y de las militancias de izquierda en Chile en la cara más visible de la acción artística y también de las direcciones de ciertas instituciones claves, ¿no? Como el Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes y, por ejemplo, lo que era el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Hay que recordar que la Universidad de Chile era equivalente a lo que es la Universidad de la República todavía en Uruguay, en Chile ya no, porque hay muchas otras instituciones, bueno, tiene un peso importante, yo soy de la Universidad de Chile y trabajo ahí, por lo tanto sigue teniendo un peso muy fuerte, pero en esa época era casi como el Ministerio de Cultura que no existía en Chile, ¿no? En el antiguo Chile, donde todavía no había esa cantidad de universidades privadas que hoy en día están mucho más dispersas, dijéramos, y más variada, más heterogénea hoy en día el mundo universitario. En esa época estaba más concentrado y la Universidad de Chile era como la Universidad del Estado. Y por lo tanto tenía mucha influencia también y mucha incidencia en realidad siempre, no solo en la universidad, sino que en el mundo del arte, la institución universitaria en Chile tiene mucha influencia. Es decir, mucho de lo que pasaba en las artes tenía que ver, eso lo escribe el profesor, lo escribe, perdón, Gabriel en uno de sus textos, dijéramos que lo ponen también en una, la influencia del mundo universitario, de la academia, ¿no? En las artes. Entonces, lo que le ocurrió a la Universidad de Chile también tuvo mucho efecto. Y lo que le ocurrió a las universidades, en realidad, tuvo mucho efecto cuando fueron intervenidas en relación al campo de las artes. Bueno, en el caso de la Unidad Popular, el activismo político del que estoy hablando se ejemplificó en el Tren Popular de la Cultura, solo por dar un botón de muestra, que en el verano del 71 dio cita al viaje de muchos artistas al sur para ir desarrollando exposiciones, desarrollando obras de teatro, etcétera, etcétera. Y era parte como de este esfuerzo de centralización donde iban recogiendo también artistas en el camino, pero la verdad es que seguía siendo igual una iniciativa bastante santiaguina, dijéramos. Seguía siendo el peso de la centralización, el centralismo en Chile no se ha podido desmontar hasta el día de hoy. Es muy fuerte aún y eso, aun con todos los esfuerzos, seguía siendo así, por supuesto, en los años 70. Otro ejemplo que quería poner de visual, dijéramos, de esta fuerza activista es también los murales de la BRP, ¿no? De la Brigada Ramona Parra, que pintaron en las murallas del río Mapocho, que es el que atraviesa la ciudad de Santiago, y que en el año 72, bueno, fueron cubriendo varios fragmentos de este río, fueron pintadas posteriormente por la dictadura y recuerdo todavía como cuando yo estaba en la escuela, en el colegio de enseñanza media, en los temporales de los inicios de los 80, empezaron a deslavar y aparecieron nuevamente, recordando un poco esta memoria que había sido tapada, de la que hacía referencia Gabriel, ¿no? Otro elemento interesante de esta época tiene que ver con el cuestionamiento, por supuesto que al calor de todo este ambiente que estoy mencionando, hace que se cuestione, ¿no? El elitismo que se diagnostica como una característica atrabiliaria que produce, digamos, que ocurre sobre el patrimonio y sobre los museos y que fosilizan, dijéramos, ¿no? su actividad y por lo tanto los museos como el Museo de Bellas Artes, ya dije, o el Museo de Arte Contemporáneo, tratan de introducir iniciativas que permitan, que le hagan espacio al quehacer popular y al quehacer político. De allí, por ejemplo, que el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, el año 71, inaugura una exposición con las brigadas Ramona Parra, nuevamente, que se dejan mucha presencia, mucha cercanía, y eso fue lo menciono porque resultó muy ofensivo también para cierta sensibilidad, no solo política, ¿no? Sino cierta sensibilidad más tradicional en el campo de las artes, y que permitió que la dictadura lograra también reclutar, si quisiéramos decirlo así, una pequeña minoría, la verdad, pero
algunos de ellos, dentro de ellos, algunos cuadros importantes que tenían una tradición y un nombre reconocido en el arte chileno y en la crítica de arte también, como Lili Garafulich, que era una escultora ya reconocida y que se hace cargo, por ejemplo, de la primera directora del Museo Nacional de Bellas Artes después del golpe, o Antonio Romera, que era un refugiado español y que se convierte en un crítico afamado de historiador del arte en Chile y que también apoya a la dictadura después. En mi pregunta por qué estas personas se ponen a disposición de la dictadura, inicialmente sin ser, vamos a decirlo así, adictos políticos tan comprometidos, ¿no? Tan claramente, creo que mucho de hecho tiene que ver porque percibieron y vivieron esta época como una época de banalización de los museos y de politización de los museos, y entonces lo vieron como un agravio, una manera de entender las artes de manera más tradicional también, dijéramos, ¿no? Eh, bueno, hay que decir en todo caso que no desaparecían del todo ciertos prejuicios desde la izquierda, de la izquierda chilena en relación a las prácticas más del arte pop o conceptualista, incluso los términos que lo expresó Gabriel, puesto que, bueno, había, y esto es algo que han existido en todas las épocas de efervescencia política, en la izquierda, en todas las revoluciones. Chile y la izquierda chilena vivió esto como su revolución, esta era su revolución. Bueno, y desde la revolución bolchevique en adelante, bueno, desde la revolución francesa, si nos queremos remontar muy atrás, dijéramos, pero de las de signo socialista, de la bolchevique en adelante, la discusión de arte y política y de qué tipo de arte corresponde hacer en este periodo, cuál es el arte de la revolución, bueno, ha sido un campo muy fértil de discusión. Y en el caso chileno, la suspicacia, el miedo respecto de lo que consideraba como la penetración imperialista en las formas culturales, también se trasladaba a una suspicacia en relación a ciertas prácticas pop o ciertas prácticas conceptualistas que en algún momento podían ser miradas con cierto recelo por considerarlas una forma de alienación, una forma de escapismo, o por último una forma inadecuada para hacer un arte más directo, más comprometido, más pedagógico, incluso más de propaganda, ¿no? Entonces, habían esas discusiones, habían esas tensiones, lo cual no impidió que no hubieran incursiones también de los propios artistas, de algunos artistas chilenos también identificados con la Unidad Popular para y hacer este tipo de, 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 de incursionar, de experimentos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el afiche Vencimos de Guillermo Núñez, ¿no? Una estética, un grabado bastante pop, o los ejercicios más informalistas de Alberto Pérez, donde incorporan, dijéramos, junto con esta materialidad mixta de madera, pintura, etcétera, alguna como fotografía o reproducciones, dijéramos, de lo que eran fotografías cinematográficas, etcétera. En fin, van explorando y abriéndose a otro ejercicio. Del mismo, aquí tenemos Barricada 2, del mismo Alberto Pérez, o Biombo, una instalación de Cecilia Vicuña, ¿no? Del año 72, que se llamó Casita para pensar qué situación real me conviene, y que era una especie de biombo, dijéramos, instalación, donde, bueno, el espectador podía ingresar o mirar por fuera, ¿no? Y recorrer. Bueno, hubieron otros casos también, otros ejercicios, pero no fue una tendencia tan masiva, tan dominante, tan reconocible y tan fuerte como lo fue en Argentina, por ejemplo, la práctica conceptualista en Chile. Hubo ejercicios varios, pero no fue una práctica tan extendida, y por eso que Mel Richard, por ejemplo, como mencionó Gabriel, lo reconoce con mucha más fuerza ya entrada la dictadura con el grupo CADA, con la escena avanzada, ahí ya con mucha más fuerza y como una corriente, vamos a decirlo así, ya más masiva. El ejemplo, y con esto voy cerrando esta parte, el ejemplo tal vez más paradigmático, bueno, en términos donde se cruzan los planos creativos, productivos, políticos que le interesan a la Unidad Popular, y porque también es una mezcla de
de arquitectura y también de arte visual y de artesanía, si lo queremos decir así, o de arte popular, es el edificio de lo que fue la tercera conferencia de las Naciones Unidas de la alimentación, ahora ya no me acuerdo cómo se llama, UNTA, del año 71, perdón, 72, y que, bueno, fue construida en menos de 300 días, si no recuerdo mal, Mario ahí me puede recordar, me puede corregir, que fue una hazaña de los arquitectos, de los ingenieros y de los obreros en esa época. Hay un documental que a lo mejor puede estar disponible en alguna plataforma que se llama Escape de Gas, ya voy a mencionar justamente porque el título, y que da cuenta de esta construcción. Gran edificio antisísmico. El gran edificio antisismo, exacto, y que, bueno, justamente tuvo la gracia, si queremos decirlo así, o la característica de producir esta fusión política, estética, creativa, ¿no? Como social y productiva, como ya decía, integrando arquitectura y artes visuales. Bueno, era un poco una construcción que permitía visibilizar lo que era la utopía socialista en construcción, ¿no? Lo que quería la Unión Popular llevar a cabo. Y entonces encontramos esta integración de arquitectura y artes visuales que ya mencionaba, esta integración de bellas artes y artesanía, si lo queremos decir así, como en este lenguaje, dijéramos que de la tradición también, y encontramos entonces ahí coexistiendo obras de las más diversas, muchas muy distintas, pero por ejemplo obras como el bordado colectivo que está a la izquierda, arriba a la izquierda superior, un bordado colectivo que después se perdió, como muchas otras, de las bordadoras de Isla Negra, ¿no? Entonces se hacía presente el arte popular o la artesanía, como se le llamaba también, con el patchwork que está en la esquina izquierda inferior, de Gracia Barrios, una artista, digamos, profesional, vamos a decirlo así, y profesora también, que se llamó Multitud 3. Y al mismo tiempo, en la imagen superior de la derecha, en el Casino Popular, estaban también las piezas de mimbre de un tejedor muy conocido, Juan Manzano, que le decían Manzanito en la época, y que convertía en digamos, obras de mimbre que originalmente eran pequeñas y para vender y para tener en el hogar, en verdaderas piezas colgantes de arte para ser vistas, dijéramos, y en ese espacio, ¿no? Que el espacio en realidad donde se iba a ver, iban a comer, supone todo el mundo, que de hecho ocurrió, mis padres fueron a comer, entonces iban los estudiantes, porque se supone que era un precio popular. Entonces era un edificio que en realidad, si se fijan, quería tener justamente una vocación bien polifacética, ¿no? Arte, pueblo, artes populares, y recibir ahí a los embajadores, dijéramos, de todo el mundo, para mostrar, ¿no? Lo que constituye este proyecto. Este mismo edificio me sirve de ejemplo para mostrar lo que fue inicialmente la reacción, entonces, de la dictadura. Tras el golpe militar, bueno, por efecto del bombardeo del Palacio de la Moneda, ¿no? La dictadura instala su sede de gobierno en el ex edificio de la UNTA, que pasó a llamarse Diego Portales, que es una figura histórica del siglo XIX, que, dijéramos, ha sido muy ensalzada por la ideología nacionalista y la ideología de derecha, y la dictadura también lo hizo, dijéramos, como el que construye el orden, ¿no? Un orden portaliano el que la dictadura pretendía envolver. Entonces, el edificio se cerca, ¿no? El edificio es rodeado por, tenía aquí, el edificio Diego Portales, que se convierte en sede de la Junta, es cercado completamente y produce entonces una distancia mediante rejas, ¿no? Y se cierra el acceso, y produce entonces, marca una distancia tanto física como simbólica, ¿no? Con la civilidad, por una parte. Y por otra, perdón, aquí me quedé con un cachito que se me fue mostrar del caso anterior. Esta es la chimenea
escultura que se llamaba Escape de Gas. Esta es la obra de un escultor muy famoso, Félix Maruenda, ¿no? Que fue instalada como las chimeneas que iban a dar la salida al gas de las cocinas. Entonces a él le encargan que haga los tubos de gas, pero él hace esta escultura, ¿no? Y entonces, bueno, esa es es el tipo, digamos, de obra que se produce. Hay que recordar, y entonces ahora sí voy a volver con lo que estaba iniciando en dictadura recién, hay que recordar que muchas de estas obras se perdieron o se robaron, bueno, las destruyeron, y algunas sufrieron otro tipo de cambios que vamos a mencionar. Ahora sí, entonces volviendo, el Diego Portales sufre un cercamiento a través de rejas, ¿no? Y al mismo tiempo vive, como ya decía, todo el desmantelamiento que ya mencioné, incluyendo el de las obras de arte. Pero algunas sufren una insólita modificación, la verdad, una despolitización. Y entonces, por ejemplo, Los Tiradores de Puertas, que era una obra de Ricardo Mesa, que arriba tenemos originalmente y que eran en este fundido en cobre, si no recuerdo mal, pero que tenían, se fijan, como una impronta de puño alzado, ¿no? Se toman la molestia de invertirlos en las puertas para que queden hacia abajo, ¿no? Entonces la lucha simbólica fue visual hasta ese nivel, ¿no? Tomarse la molestia de, el funcionario a cargo, dijéramos, tomarse la molestia de ir invirtiendo los tiradores de las puertas de este edificio. Otro gesto que se hizo fue alterar esta obra que era, bueno, las líneas murales de cerámicas que había hecho Nemesio Antunes, que había sido el director también del Museo de Bellas Artes, y que jugaban con un zigzag y que fueron intervenidas o corregidas, si queremos decirlo así, y convertidas, bueno, en un tablero ajedrez solo en el piso. Bueno, en fin, porque el funcionario, digamos, decidió que había que corregir una estética que parecía un poco, no sé cómo decirlo, digamos, en este caso disruptiva, ¿no? Bueno, hay que recordar que la mayoría de las obras algunas de ellas fueron sustituidas por retratos de figuras militares, heroicas, las pinturas que más se instalaron en las oficinas fueron de ese tipo, ¿no? Pinturas militares que se pedían en los museos. Bueno, en la mayoría de las dictaduras ocurría eso, ¿no? Todavía se visten, las oficinas, en realidad todas las oficinas públicas de importancia gubernamentales se visten con las colecciones de los museos, ¿no? En este caso hubo bueno, lo voy a mencionar después, hubo una especial predilección por figuras heroicas, de los héroes patrios, un poco lo que mostraba Gabriel en relación a la teatralización, que aquí también ocurrió, ¿no? Con la figura Artigas en la plaza, con su mausoleo, la construcción de un mausoleo, ¿no? En la Plaza de Independencia. Hay que recordar aquí que la dictadura chilena, como en parte las otras dictaduras conosureñas, había insertado esta lucha, este combate estético, si queremos decirlo así, ¿no? Hay un libro que en Chile se llama El golpe estético, ¿no? Interesante también. Hay un artículo en internet por si alguien quiere descargarlo allí. Bueno, este golpe estético tenía que, se insertaba dentro del combate con el marxismo, ¿no? O la distorsión que el marxismo, como ya es conocido, las dictaduras diagnosticaban que había llevado y había corrompido a la juventud, profanado el alma de la nación, etcétera, etcétera. En el caso de la dictadura chilena, el asesor cultural de primera época diagnosticó que la Unidad Popular o el marxismo en Chile había llevado, estoy citando, la revolución de los gustos. Entre otras revoluciones, había hecho una revolución de los gustos mediante su influencia en la literatura y el arte, desvirtuando los cánones clásicos e imponiendo formas abstrusas contrarias al sentido de belleza de la naturaleza humana. Cierro de comillas. Por lo tanto, hay un primer diagnóstico estético también dentro del diagnóstico y del combate cultural, dijéramos, que desempeña desde primera hora la dictadura del gobierno de Pinochet. Ahora, por otra parte, las agendas que se desarrollaron desde la política
por llamarlo así, política artístico-cultural de la dictadura, queda un poco grande, pero lo pongo entre comillas para simplificar, ¿no? Estuvo, en primer lugar, vamos a sillarlo por una agenda represiva, como en todas las otras experiencias dictatoriales, y en particular también sobre aquellas estéticas que fueran específicamente reconocibles por la propia dictadura chilena. Aquí hay que hacer una distinción en términos de que, a diferencia de la dictadura de Videla, quiero decir, la del 76 en Argentina, por ejemplo, que había sido precedida por la Onganía, ¿no? Por el periodo anterior, ahí ya había una cierta preparación, vamos a decirlo de esta manera, para desconfiar del conceptualismo también, y no solo del arte comprometido o de la cultura de protesta, ¿se fijan? Sino que ya había también una desconfianza respecto del arte conceptualista. Ya habían clausurado en época de Onganía el Instituto de Itela varias veces, cuando habían exposiciones muy críticas o muy confrontacionales, etcétera. Esa suspicacia la dictadura chilena no la tenía todavía del todo. La dictadura chilena está, digo dictadura chilena englobando, porque sabemos que en realidad es una heterogeneidad y una diversidad, no quiero dar la sensación de algo de monolitismo, pero lo digo en general, estaba preparada más bien para identificar entonces la estética de protesta más de la cultura que hemos visto, la cultura de masas, y intervino las instituciones universitarias, cerró las discográficas de izquierda, etcétera, Chile Films, etcétera, pero si no era muy clara la crítica y muy explícita, podía dejar pasar obras, dijéramos, conceptualistas o de otro tipo, y se infiltraron varias cosas, como vamos a mostrar después. Entonces, la agenda represiva fue muy feroz, como con todo, pero fue especialmente dirigida en la cultura y en las artes hacia esos códigos representacionales sobre los cuales ya estaba advertido, ¿no? Por otra parte, bueno, como con las otras dictaduras, con los sureñas también, estuvo dirigida por la campaña de reconstrucción nacional, y por lo tanto entonces hubo una serie de eventos artísticos y recolección de fondos y donaciones y exposiciones para recolectar efectivamente dinero para esta campaña, ¿no? Y ocurrió también que la actividad museística tendió a concentrarse en el Museo de Bellas Artes, ¿no? La desconfianza que se había instalado respecto del Museo de Arte Contemporáneo, que había estado en manos del Museo de Bellas Artes también, pero el Museo de Arte Contemporáneo era el museo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Bellas Artes, y la presencia de la izquierda ahí era especialmente fuerte, y por lo tanto entonces ese museo quedó absolutamente marginado y luego cerrado también. Por otra parte, esta restricción a la actividad museística a los museos nacionales, ¿no? Entonces al Museo Nacional de Bellas Artes y al Museo Histórico Nacional, fue de la mano con la restauración, y ya lo decía Gabriel para el caso uruguayo, fue de la mano con la restauración de la chilenidad, así como acá la orientalidad, bueno, allá la chilenidad, también con formas de rescate de lo que aquí sería como el nativismo, allá también el rescate de las raíces, el cito literal, que eran el nombre de, dijéramos, de exposiciones o de concursos radiofónicos que se hacían en la época, o concursos de artes visuales para los chicos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los géneros y motivos clásicos como el paisaje, como la pintura colonial o la pintura histórica de este tipo de repertorio, o incluso el rescate de los grandes maestros, dijéramos, de la pintura chilena de fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero desprovistos de su cociente crítico, vamos a decirlo así, desprovistos de lo que de rupturista habían tenido ellos también, ¿no? Bueno, eso fue un poco lo que predominó en ciertos circuitos, sobre todo en el circuito divulgativo, es decir, hacia la población general, y el circuito escolar. No fueron los únicos tipos de repertorio, pero fueron los que dominaron o tendieron a dominar, sobre todo en la primera época, en esta batalla ideológica frente al marxismo, ¿no? Puse aquí el retrato de Bernardo Higgins, que es como, bueno,
allá la dictadura lo trató equivalente como Artigas, ¿no? Guardando las proporciones, quiero decir, bueno, pero pero esta pintura de Gil de Castro, que está en el Museo de Bellas Artes, implicó una disputa entre la primera directora del Museo en dictadura, que fue esta escultora ya afamada, Garofalo, frente a Pinochet, que lo quería para su oficina, ¿no? Y ella, digamos, ese puso el límite, puso esos límites, ¿no? Conservar al menos dijéramos, íconos de la colección y el patrimonio nacional respecto de esto. Bueno, respecto al demás, de los deseos, dijéramos, ¿no? De vestir las oficinas, como ya les decía. En definitiva, entonces, estos circuitos de divulgación, decía yo, y el circuito escolar, tendieron entonces a recibir con mayor énfasis este tipo de repertorio, este tipo de figurativismo tradicional, más academicista, el costumbrismo, si se quiere también, que mezclaba un poco ya esto que ya decía, rescate de las raíces con también la valoración de la alta cultura o del gusto clásico, en fin, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. No obstante, al mismo tiempo se producían en los circuitos más especializados, quiero decir, en los museos, en la academia, etcétera, también concursos, becas, etcétera, sobre todo durante el boom económico, entre el 75 y el 80, y 81, 82, que permitía que se infiltrara, y voy luego a dar ejemplos, que se infiltraran casos de gente incluso que era como de la escena de la avanzada, de la escena de oposición, donde se abrigaba mayor experimentación, donde realmente estaba aconteciendo el arte, estaba evolucionando, dijéramos, el arte chileno contemporáneo, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero marcar es que habían también percepciones distintas dentro de la propia dictadura y un lento empoderamiento de ciertas personalidades del ambiente de la crítica cultural o de la prensa cultural, ¿no? De la crítica artística y de la prensa cultural, que tenían posiciones más liberales y que podían permitir, ¿no? Que incluso celebraban ciertas formas más experimentales. Pero antes de llegar a eso, quería nuevamente dar un ejemplo arquitectónico, urbanístico, para dialogar un poco con Gabriel respecto de lo que podría ser a su vez como era el caso de la transformación de la Punta en Diego Portales, lo que fue la intervención en esta plaza y la construcción de lo que se llamó el altar de la patria, que suele ser un tipo de monumento, también bien recurrido en distintos lugares. Bueno, en el caso chileno, el altar de la patria, entonces lo que hizo fue integrar, bueno, intervenir la plaza, implicó el refaccionamiento de esa plaza, construir una zona elevada para instalar lo que iba a ser luego esta escultura, que aquí la tenemos en una fotografía más cercana, ¿no? Que era una escultura ecuestre de Bernardo O'Higgins, nuevamente, que fue considerado, era considerado uno de los héroes de la patria, pero convertido por la dictadura en el héroe de la patria, porque la posición que tuvo Pinochet fue muy tempranamente eminente por sobre los otros miembros de la Junta de Gobierno, y eso significó la preeminencia del ejército por sobre las otras fuerzas y ramas, dijéramos, digamos, de los uniformados en Chile. Y por lo tanto la figura de O'Higgins finalmente fue ensalzada sin contrapeso. Hay que decir que originalmente esta instalación en esta plaza, incluso de lo que iba a ser el cenotafio posterior, fue pensada durante la época de la Unidad Popular, o sea, no, fue autorizado durante la Unidad Popular y no se llevó a cabo por todas las razones y los conflictos que ahí hubo, ¿no? Pero entonces finalmente retoman el proyecto en dictadura, pero lo dejan exclusivamente para la figura O'Higgins. En realidad iban a ver en el nicho que se hizo abajo, en un cenotafio, iban a ver más restos que el de O'Higgins, pero que finalmente entonces este monumento quedó integrado por esta escultura ecuestre, que era en realidad del siglo XIX y que fue trasladada, de mediados del siglo XIX, que fue trasladada
desde la Alameda, que es la calle principal de Santiago, varios la conocen, a este lugar que está frente, en realidad, a la Moneda, ¿no? En Paseo Bulnes, que es lo que se enfrenta a la Moneda, en la vereda de enfrente. Luego se hace este cenotafio hacia abajo, dijéramos, y finalmente se traslada, esto del año 79, y finalmente se traslada el 82, lo que fue un pebetero, se instala y que se llamó entonces la llama eterna de la libertad, ¿no? Y quedó integrado entonces el altar de la patria por esos tres componentes, ¿no? Por la estatua ecuestre del siglo XIX, por, bueno, un cenotafio en el subsuelo y por este pebetero, esta llama eterna de la libertad que estaba permanentemente prendida y que algunos intentaron hacer la hazaña de ir a apagarla como un gesto de, bueno, obviamente un gesto político y que traía bastantes consecuencias si eran, digamos, si los pillaban, si eran capturados. Menciono esto como un ejemplo de que en el contexto del 82, cuando se instala la llama de la libertad, ya había una modernización lenta, pero ya se notaba una cierta modernización, bueno, por supuesto, de la escultura pública en Chile, con otros materiales, con más importancia de ejemplos de arte abstracto, y por lo tanto, entre el 79 y el 82, creo que esto representa la relevancia que tienen las corrientes, si queremos decirlo así, más arcaístas todavía dentro de la dictadura, para instalar un monumento de este tipo, ¿no? Una teatralización, como decía Gabriel, de este tipo, ¿no? De un gusto clásico, si se quiere, digamos, instalando una escultura, bueno, de tipo neoclásica, abajo, no tengo la imagen de subsuelo ahora, pero también se instala una urna con ese estilo, de estilo neoclásico, y el pebetero en realidad hace, bueno, para algunos, eso es interesante discutir, dijéramos, para algunos instala como el sello fascista, ¿no? Esta cosa de fuego, pero yo creo que en realidad lo que está haciendo también instalar el uso del fuego, que en la liturgia republicana y en la liturgia chilena pública tenía mucha tradición también. Bueno, pero eso podemos dejarlo para la discusión posterior, si queremos. Ahora lo que les decía hace un momento. Sin embargo, la coexistencia de ciertas voces más liberales, tanto en la crítica cultural, en cierta composición de jurados o en cierta prensa cultural, ¿no? Cierta crítica artística, digo también, permitía que ciertos ejercicios críticos, experimentales, incluso políticos, pero que no eran fácilmente detectables en el radar de la dictadura por lo que mencionaba Gabriel, esto es de la codificación del lenguaje, ¿no? De hecho, hay una fuga, efectivamente, del lenguaje más representacional a un lenguaje más críptico, más conceptualista, más abstracto, y una amplia práctica de las artes, de los artistas de oposición se refugia, vamos a decirlo así, o se dedica, se encanta con ese tipo de lenguaje y dan vida a lo que ha sido conocido como la escena avanzada, ¿no? En la denominación que le dio Nelly Richard, la crítica cultural chilena, ¿no? a esa práctica. Ahí está el CADA y bueno, un grupo colectivo de arte y bueno, una serie de otros nombres muy importantes. Y entonces ocurrió, por ejemplo, que el grupo conformado por Parada, Saavedra, Winthrop y Luz Donoso, que habían exhibido el rostro de una detenida desaparecida en unas vitrinas de televisiones que estaban exhibiéndose para la venta en una galería comercial, y logran exhibirla durante unos minutos como gesto de artístico y por lo tanto, bueno, pasó, ¿no? Se coló. Al mismo tiempo reconvierten eso y lo hacen y lo convierten también en una obra conceptualista que tenía también reproducciones de esta misma detenida desaparecida
con una serie de instrucciones, dijéramos, donde decían que había que ir reproduciendo este rostro y una serie de otras cosas en el resto, y las pegando en el resto de la ciudad, y habían entonces también reproducciones de este rostro para que los espectadores se lo fueran llevando. Y esa obra logró ser exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes el año 80. Lo pongo a modo de ejemplo, porque es interesante a propósito de lo que decía Gabriel, porque la misma discusión de los artistas que ocurrió acá, ocurrió allá, respecto de qué hacer. Y así como habían artistas que él daba ejemplo de los grupos como Octaedro, Axioma, los otros, bueno, y otros grupos probablemente donde la discusión respecto de participar o no en los espacios oficiales finalmente llevaba a varios a decir no, renegamos de participar en los espacios oficiales. Bueno, en la escena de avanzada y en el mundo de las artes chileno primaron, o sea, hubo posiciones distintas y hubo gente que dijo, no, yo voy a participar, voy a concursar y incluso algunos logran infiltrar este tipo de cosas también, ¿no? Otro ejemplo de ello era, bueno, como decía Gabriel también, la importancia que va adquiriendo, bueno, en este tipo de lenguajes conceptualistas, las performances, las acciones de arte en la calle y el uso del cuerpo también, que fue también un elemento muy característico en muchas de las prácticas artísticas de la época. El CADA tiene mucho de ello también, acciones de arte de distinta naturaleza. Quería llamar la atención sobre esto porque también, como yo estoy mostrando, estoy hablando de las posiciones de la dictadura hacia el arte, este ejemplo me sirve en particular. Lo que tenemos aquí a la izquierda es una fotografía de la acción de arte de Elías Adasme, el año 79, acción de arte sobre el cuerpo y el mapa de Chile, donde él en un minuto se cuelga de uno de los, digamos, de los, ¿cómo decir? Los postes, nosotros le decimos así, los postes donde está puesto el cartel del metro, ¿no? Del metro, ¿no? Subterráneo, no sé cómo le dirán. ¿Sí? Bien. Y bueno, él al tercer intento logra realmente llevar a cabo esa parte de la acción de arte, que era colgarse, y fue finalmente porque la policía pensó que era una publicidad de jeans, y así logra él hacer su acción. Es decir, la dictadura del año 79 ya lo permitía operar si era el mercado, era el libre mercado, lo que estaba en la calle. El libre mercado podía operar, las acciones de arte, si eran conflictivas, no podían operar. Bueno, y hay que acordarse también, bueno, como acá seguramente, que el orden público era la obsesión, ¿no? Y por lo tanto no podían juntarse más de 3 personas en la calle o 4 personas, generaba un grupo y eso ya generaba suspicacia, la policía llegaba de inmediato a disolver el grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otro ejemplo también que traigo también fue esta acción de arte del CADA, que ya mencionaba el año 83, no más, ¿no? Y que servía para que la gente fuera completando la frase y que luego tuvo mucha resonancia en las movilizaciones sociales que ya para los años mediados de los 80 ya eran muy fuertes, ¿no? Y en toda América. Y en toda Además, América, exactamente, y en toda América, exactamente. Eh, bueno, finalmente quería mencionar que un último ejemplo, entre muchos que se podrían dar, pero para no cansar, quería cerrar con este ejemplo para dar cuenta de lo que yo llamo la ambivalencia en realidad de la dictadura frente al arte y al arte contemporáneo. Porque si por una parte yo pienso hasta ahora que coexisten dos circuitos, digamos, sintetizando, ¿no? Lo que en realidad es una heterogeneidad bastante compleja, pero estos dos, sintetizando, coexisten estos circuitos, por ahora, que podemos denominar el circuito divulgativo y escolar, donde hay distintos, se enseñan distintas cosas y prácticas, pero con predilección de los motivos tradicionales, academicistas y del repertorio, si quieren, más costumbrista, que era más del gusto conservador y militar, por supuesto, y por otra parte coexiste un espacio, un circuito más especializado, es en este segundo circuito especializado, bueno, por razones obvias, donde las voces liberales, que
son también adictas a la dictadura, tienen más capacidad de inserción, ¿no? Tienen más poder y tienen más y permiten entonces que se hagan ejercicios más experimentales, ¿no? Estoy pensando en un crítico de arte de mucha relevancia como fue Valdemar Sommer, por ejemplo, que desde el Mercurio, que es el decano de la prensa chilena y era el diario más importante durante la dictadura, adicto a la dictadura, bueno, golpista, además, digamos, ¿no? Uno de los, no solo adictos, sino que, digamos, propulsores. Por lo tanto, no es menor escribir desde el Mercurio. Él era la voz autorizada, uno de los críticos de arte más importantes que escribía en Artes y Letras, que era la sección oficial, dijéramos. Entonces, el que aparecía reconocido en el Mercurio existía. El que no aparecía mencionado no existía, de alguna manera en términos del oficialismo, ¿no? Y entonces el hecho que Valdemar Sommer ensalzara a algunos artistas o reconociera, o felicitara, en fin, o celebrara, vamos a decirlo así, a algunos artistas de la escena avanzada no era menor. Y muestra, efectivamente, se fijan, esta ambivalencia, esta heterogeneidad, en realidad, que la dictadura no es una cuestión monolítica, ¿no? Sino que es mucho más compleja y a veces mucho más aleatoria. Un mismo sujeto que podía ser reconocido y premiado en un evento oficial, al mismo tiempo era censurado en otro. Y eso era algo que no ocurría una sola vez, sino que varias veces, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, fíjense que el último ejemplo que quiero dar para mostrar esta ambivalencia es la visita el ya muy, muy afamado precursor del pop art, Robert Rauschenberg, y que visita Chile el año 84 y 85, hace su exposición. ¿Por qué digo que es un ejemplo de la ambivalencia? Porque durante mucho tiempo se pensó que la dictadura, por efecto de la propaganda nacionalista tan fuerte que hubo en los inicios y que no dejó de existir, dijéramos, a lo largo de los 18 años, era enemiga del arte contemporáneo. Y quedó un poco ese mito, si queremos decirlo así. En realidad no lo era tanto. En realidad la dictadura era enemiga del que fuera explícitamente más crítico. Si la gente lograba, digamos, poetizar suficientemente su crítica, a lo mejor tenía más posibilidades de infiltrar alguna de su obra. Salvo que fuera, por supuesto, también alguien reconocidamente allendista o militante opositor, dijéramos, ¿no? Eso ya de por sí, pero eso era ya obviamente una condena con independencia de la práctica artística que se estuviera haciendo. Eran las ideas, en el fondo, ¿no? Se fijan la persona, la que ya estaba también, vamos a decirlo así, proscrita también, ¿no? En este caso, entonces, la presentación de Robert Rauschenberg fue muy decidora porque el Museo Nacional de Bellas Artes lo recibió, pero encantadísimo. Ya estaba la segunda directora, que era una mujer nacionalista de tomo y lomo, mucho menos involucrada en el mundo de las artes, no era una artista como había sido Lili Garafulich, que fue la primera directora hasta el 78. Esta mujer era más bien una mujer con, digamos, del mundo del periodismo, con muchas relaciones sociales en el mundo de la cultura, nena osa, pero no tenía una inserción tan clara en el mundo de las artes, pero sí tenía clarísimo lo importante que era para la imagen de la dictadura recibir a alguien de esta envergadura, ¿no? Como Robert Rauschenberg en los años 80. El Chile, además del 84 y del 85, era Chile muy convulso, ya habían ya estábamos en plenas jornadas de protesta general, y por lo tanto era un Chile donde habían combates, vamos a decirlo así, callejeros de mucha fuerza. Entonces la llegada de este artista en realidad servía bastante para la imagen de la dictadura. Sin embargo, el artista no tenía esa intención, había incorporado a Chile como parte de una gira interoceánica, ¿no? ROSI, que en inglés vendría a ser como Rauschenberg Overseas Cultural Interchange, pero así como la gira interoceánica, el ROSI, ¿no? Pero era la gira interoceánica de Robert Rauschenberg, cultural de Robert Rauschenberg, y que había incluido a Chile entre varios otros países donde habían conflictos políticos severos, ¿no?
Robert Rauschenberg en cada uno de esos países se vincula, sin embargo, con un intelectual o algún artista o alguien del mundo de la cultura muy connotado, pero independiente del gobierno. Y en el caso chileno lo hace con el escritor José Donoso. José Donoso le pide que no exhiba en el Museo de Bellas Artes. Le da otras opciones. Le pide, porque el Museo de Bellas Artes representa la institucionalidad oficial, y le dice que va a generar mucha incomprensión. Pero para Rauschenberg y su equipo era impensable hacerlo en otro lugar, o era inaceptable hacerlo en otro lugar que no fuera el Museo Nacional del país, o por lo menos en nuestro país. Y por lo tanto, la recepción fue muy conflictiva también. Para la oposición fue muy conflictiva. Para la izquierda chilena, para los artistas de izquierda fue muy conflictiva. Hubo una conferencia de prensa y, digamos, le preguntaron hasta por el aeropuerto Mataveri que estaban construyendo los estadounidenses en la isla de Pascua. Es decir, era básicamente o un espía para algunos norteamericanos, ¿no? O un estadounidense, o un embajador cultural, y, y para la gran mayoría, y esto es interesante porque hay un estudio y está colgado también parte de ese trabajo de una colega, Camila Estrella, donde están las entrevistas colgadas en internet, así que esto se puede escuchar. Y en general para una parte importante de la oposición del mundo de las artes fue recibido como, en realidad, como un extraterrestre. Todos usaron varios de ellos usaron esa metáfora. Era algo que estaba como fuera de lugar, que fue el título, de hecho, que le dio a su reflexión Pablo Yerzún, ¿no? Cuando llega. Era algo incomprensible, era como un extraterrestre que llegaba a un Chile que en realidad estaba absolutamente convulsionado. Para la dictadura también no fue tan fácil, en el sentido que tuvo que aceptar que Rauschenberg se comunicara con José Donoso y con un intelectual adicto, tuvo que aceptar que llegaran, que le hiciera su exposición y solo su equipo lo instaló, y que se fuera y llegara, dijéramos, y que recibiera, digamos, en la conferencia de prensa a toda esta gente, a los estudiantes, etcétera, dijéramos que fueron a, a, a plantearle, dijéramos, la crítica, sabiendo igualmente el valor que tenía una visita a esta naturaleza, ¿no? En definitiva, quedan muchas cosas por decir, sé que me alargué mucho, pero quería decir que en paralelo lo que estaba realmente poniendo las cosas en su lugar, en cualquier caso, era la política de libre mercado, ¿no? El campo de las artes está con todas estas tensiones, desde el mundo de lo oficial, con todas estas tensiones en el combate, dijéramos, con la oposición, y las propias tensiones del campo de las artes, también qué hacer frente a la institucionalidad, participar o renegar de ella del todo, pero en definitiva lo que estaba ocurriendo subterráneamente era que la política, digamos, la política socioeconómica neoliberal iba a poner las cosas, iba a reorganizar el campo artístico como reorganizó todos los otros campos culturales y de la sociedad chilena, iba a convertir además el estatuto del artista, ¿no?, en un estatuto de un artista de concursos para poder financiar sus proyectos, iba a disminuir el rol de las universidades, porque iban a ser universidades permanentemente financiadas desde el Estado y obligadas a autofinanciarse, como ocurre hasta ahora con la Universidad de Chile, y por lo tanto iba a cambiar, bueno, el campo del arte, iba a cambiar la sociedad chilena y la subjetividad, en realidad, de toda la población. Bien, me quedo hasta aquí y me disculpo por también haberme alargado tanto. Fue muy interesante. Bueno, sí, sí, muy bien. Gracias. Gabriel, si pueden comparar este episodio con la visita de Van Halen en Montevideo en 1983. Sí, yo creo que ahí lo que sucedió acá y debe haber sucedido también en Chile, es que, porque acá el Museo Nacional prácticamente durante toda la dictadura trabajó con artistas extranjeros. Yo creo que lo que sucede ahí es que esa doble polaridad del nativismo y la contemporaneidad era el juego, porque la dictadura, por un lado, reivindicaba un nativismo y un anacronismo también en el arte, el academicismo y todo esto,
en el ámbito interno, como una cuestión política de recuperar la ruralidad frente a la ciudad. Pero por otro lado, a nivel internacional, tenía que integrarse, tenía que buscar elementos de contemporaneidad que aceptara, digamos, una inserción, porque estaba absolutamente deplorada por el exterior la dictadura. Entonces buscaba también nexos y el arte fue, yo creo que ahí Kahneman jugó un papel importante, voluntariamente o no, eso no lo, pero jugó un papel importante en su política de que prácticamente no hizo, salvo la de Barradas, que fue por la muerte de la mujer de Barradas, entonces puso toda la... Pero después fueron todas obras de artistas extranjeros, y eso de alguna manera, por un lado, sirvió como una oxigenación del aislamiento que teníamos. Aunque no había mucha obra contemporánea extranjera, me acuerdo ahora, pero sí, pero de todas formas, creo que fueron las dos puntas con las que jugaron estos regímenes, o sea, la necesidad de insertarse en el mundo contemporáneo, en lo simbólico, y la necesidad también de, en lo simbólico, jugar un papel de anacrónico, entre comillas, con relación a lo folclórico, a lo criollista. Esos dos polos fueron muy claros. Y bueno, y Kahneman me decía, Kahneman fue el director del museo durante ese periodo. Me decía que lo citaron varias veces, y lo citaban a las 2 y 3 de la mañana para hacerle preguntas al cuartel. El famoso telegrama cuando los Bauhaus hace su gran exposición. Cuando la Bauhaus, por ejemplo, En claro. 17. Y bueno, Picasso, el caso Los grabados. de los grabados de Picasso, el caso también del artista inglés, del escultor, ayúdame que yo para los nombres. Ay, yo también. Basta. Bueno. Y bueno, no, a mí lo que me parecía interesante también de lo que planteaba Isabel es esa, que tengo la sospecha de que esa conflictividad que hubo entre una estética de las izquierdas heredada de la década del 40 y 60. Yo meto al 40 también, porque ya en el 40 estaba el realismo social con la influencia de Siqueiros y toda la... Sí. Pero en el 60, claro, eso se hace más contemporáneo, otros lenguajes, pero de todas maneras es una representación de lo político social de una manera más o menos directa, ¿no? Yo estuve en Chile en el 72 y hice una entrevista. Esto es interesante como cosa, más allá de lo personal, como cosa política. Yo fui invitado por Rojas Mix, Perfecto. Miguel Rojas Mix. Director del Instituto de sí, Extensión de la Universidad de Chile claro, también, y fue arte uno latinoamericano. de los fundadores del Museo de la Solidaridad. Sí. Y entonces yo escribía En Marcha en esa época y pensé en hacer una entrevista a la Brigada Ramona Parra para publicar En Marcha. Pero lo interesante es esto, que Rojas Mix me consiguió el contacto, me fueron a buscar al hotel donde yo estaba, pero me metieron en auto y me taparon claro, con una capucha. Y estábamos en época de Allende. No, pero me pareció bárbaro eso, pero creo que es un testimonio de cómo en la época de Allende se veía venir la dictadura y cómo se estaba protegiendo la brigada Ramona Parra de lo que pudiera Era pasar. el 72, qué fuerte. En septiembre del 72 fue esto. Yo recuerdo que no sé las vueltas que dimos con el auto, pero luego terminamos en una bajada, el auto bajó, o sea que a mí me llevaron su suelo, eso estoy seguro. Bueno, ahí bajé, estaba con luz artificial, todo, y ahí hice la entrevista. La tengo grabada. Y eso me parece interesante, ¿no? El grado de casi de militarización que Sí. existía en las brigadas Ramona Parra.
Y claro, estaban todas las pinturas del Mapocho y todo eso, ¿no? Este, ahora, no, yo quería decir, no, quería decir que la conflictividad que existió entre esa estética de los 60, estético del realismo social, y algunos círculos, algunos artistas que tú mencionaste, chilenos, que se afiliaron a la dictadura y demás, porque lo veían como una cosa muy, en fin, muy politizada. Sin embargo, después existió también esa conflictividad entre esa estética o los que de algún modo la sostenían y la escena avanzada. Claro, por supuesto. Sí, La sí. escena avanzada fue vista por la estética de izquierda como una cosa absolutamente, en fin, Un poco casi alienante. alienante. Claro. Absolutamente, era eso. Sin embargo, yo pienso en la poetización de las acciones de arte de Almela Ertit, ¿no? Con aquellas proyecciones sobre las fachadas de los prostíbulos y su propio beso al mendigo y todas esas acciones que tenían una poesía muy fuerte desde el punto de vista humano, porque había una corporalidad puesta al servicio de la solidaridad, pero una solidaridad que socialmente no existía, pero que el artista la ponía en práctica a través de lo simbólico, ¿no? A través del beso a un desconocido mendigo. Este, a quien yo admiro mucho, a Raúl Zurita, ¿no? La obra fantástica esa de Ni pena ni miedo, ni sobre la escritura sobre el desierto de Atacama, de casi 4 kilómetros de largo, Ni pena ni miedo, que solo se puede ver desde los satélites, pero está escrita como para Dios. Y es impresionante esa obra. Labrada sobre la arena del desierto de Atacama. Era uno de los integrantes del grupo CADA que Isabel mencionaba. De Almila Altí también, Lotte Roosevelt, que murió hace poquito. Este, y esa gente, digamos, hizo acciones que acá no eran posibles en Uruguay. Hay una distancia tremenda entre las acciones de la escena avanzada chilena y lo que pasaba acá. Acá era una cosa de entre casa y de mirarse el ombligo si se compara con eso. Este, Fue muy impresionante la acción del reparto de leche de cada, que acá le hicieron los Tupamaros antes del golpe de Estado, pero ahí la hicieron en plena dictadura y la tirada de los volantes Desde un helicóptero. no, desde aviones. Desde aviones. Sí, Era sí, una sí. escuadrilla de aviones Sí, alquilada por sí. Lotte Roosevelt, tenía contacto con militares que eran de familia. Y, y alquilaron 3 aviones y lanzaron unos panfletos poéticos sobre la necesidad de reconfigurar la subjetividad en el fondo, ¿no? ¿Verdad? Contra la Sí. subjetividad. Todo esto, yo lo digo realmente con admiración hacia Chile, porque acá no existió nada de esto, no puedo hablar de esto. Este, y con la mala suerte de que uno de los paquetes no se abrió y cayó en la azotea de una comisaría y le hizo un buraco así. Este, pero fue una acción permitida por la dictadura. Sí. Iban a lanzar poemas desde los aviones, fue permitido. Claro que eso que lanzaron tenía un contenido que había que saberlo leer. Todas esas acciones tremendistas del grupo CADA son absolutamente fantásticas. Y no, me interesaba esa conflictividad entre ese accionar de cada y la estética más anticuada de las pancartas, de los murales y de la cosa, ¿no? Que existía una tiranteza ahí. Sí, sí, No por parte, creo yo, de la escena avanzada, pero sí de parte de ellos, de los otros, ¿no? Entonces ahí hay una riqueza de tensiones a nivel cultural que desgraciadamente acá no existió hasta después de la dictadura, hasta el desexilio, y que ahí hubo otro tipo de conflictividades. Aparece, digamos, la memoria individual de los artistas como una forma de recomponer esa cadena de la memoria colectiva rota. Y entonces
prácticamente todos los artistas están autobiografiándose en la obra, y este es otro periodo que no corresponde a esta charla, pero durante la dictadura no existió acá esta cosa chilena, ¿no? Este, yo tenía anotadas algunas cosas acá, sí. Acá lo que existió que me hacía acordar lo que tú contabas de cómo se colaban algunas cosas en Chile, algunas cosas que no eran censuradas porque no se veían como... Acá resulta que la Escuela de Bellas Artes, no en la dictadura mismo, porque ya estaba cerrada, sino en los años inmediatamente anteriores, donde la represión era muy dura, porque en realidad la represión de la dictadura empezó mucho antes y se agudizó después del golpe de Estado, se agudizó a partir del 75. Pero entre el 71, 2, 72 sobre todo, y el 74 hubo una represión muy fuerte. Y acá se hicieron en la Escuela de Bellas Artes unos murales que eran absolutamente alusivos a la violencia represiva acá. Uno de ellos, por ejemplo, era una reproducción muy esquemática y con los colores primarios con los que trabajaba la Escuela de Bellas Artes de los fusilamientos de Goya. Y otras, entonces tomaban cosas de Picasso y las transformaban con alusiones a lo actual. Pero entonces a la comisaría, hace poco me mandaron toda esa documentación que es muy interesante, cómo presentaban las cosas a las comisarías, a la central de inteligencia que había acá, que permitía o no esto, todo como obras de europeos famosos. Claro, lo que se iba a poner eran obras de Goya, de Picasso, y pasó todo. Pero luego tenía otras connotaciones. Y algunas de ellas, por ejemplo, la de Goya, la propia policía las hizo sacar después. Este, pero claro, había cosas que se colaban, pero en esa época, después, fue más, Y después hasta el arte correo le dieron duro también. claro, y el arte correo, ahí hay una cosa que tú te referías que al conceptualismo lo veías como algo hermético y cerrado a la comunicación. Sin embargo, hay algo Sí. de conceptualismo en términos flexibles, Sí, en términos, sí, en el arte correcto. correo, Sí, sobre todo de Padín, y que correcto. tuvo una diseminación Sí, brutal, sí. internacional, Y un efecto comunicativo muy y un amplio, efecto suficiente comunicativo, para que nos claro, metieran preso a ella todo. claro. Sí, A Elia Carballo, sí, el que Carballo. hacía Sí. bueno, pero Padín es un tipo que los que bien evento deben conocer, vive y vale la pena visitarlo. La mayor parte de su acervo está en el archivo de la universidad, pero él tiene mucho para contar en su casa. Padín es un protagonista de la época, sobreviviente impresionante, sobreviviente a todo eso. Este, y bueno, a lo mejor ahí también merece hacer preguntas a ustedes, ¿no? Porque ya lo vi. Si es que no estamos en la hora, no sé, porque yo creo que estamos en la hora, puede ser. Yo no veo aquí 21:39, no sé si es verdad. Sí, correcto. Por Dios, me alargué muchísimo. Bueno, bueno, Capaz que te damos a ti la posibilidad Seguro. del cierre conceptual. bueno, perfecto. Donde Ya. hay más puntos Y de cierro encuentro que de claro, desencuentro. correcto, ¿verdad? correcto, ya. Voy cerrando. Entonces, no, referirme a lo mismo que aprovechar el hilo de palabra que ha dejado Gabriel y referirme solo a esos 3 puntos, ¿no? El tema de la tensión entre avanzada y estética de protesta, sí. Bueno, era fuerte, en realidad el tema de qué hacer frente a la dictadura. Es el tema, cómo ser más efectivo. Y el tema, una discusión sempiterna, por lo menos como decía yo, de la revolución y luego de la resistencia, de qué arte hacer
para hacer en el invitado momento, ¿no? Entonces, efectivamente, la escena avanzada sufrió mucha incomprensión también, por, digamos, de varios de la estética de protesta, pero también habían puntos de cruce, ¿no? Es decir, habían puntos de encuentro, etcétera, pero efectivamente había tensión. Lo otro que mencionó Gabriel que ocurrió en Chile también tenía que ver con esto de que efectivamente las dictaduras tenían posiciones ambivalentes, además de que no eran monolíticas, y muchas veces eran decisiones del funcionario de turno, a veces. Pero efectivamente el arte contemporáneo, con ciertos grados de control en su experimentación, vamos a decirlo así, porque habían corrientes que decían, en Chile, críticos culturales decían que esto es feísmo, esto es una crisis de la juventud chilena, otros que decían, no, está bien, hay experimentación, desde el circuito oficial, digo. Pero bueno, siempre con un gusto tendiendo a la moderación, de todas maneras. Pero el arte contemporáneo le servía a la dictadura para vestirse de modernización, tal como dice Gabriel. Y además, y en Chile esto es muy importante, para insertarse en el mercado externo. Eso era muy importante. Una de las corrientes, o sea, las corrientes culturales que están en disputa en la dictadura, eso sería tema de otra discusión, pero hay textos sobre eso. Hay una que está muy atravesada por efecto de mercado, ¿no? Es decir, hay mucho funcionario cultural finalmente que va a instalar las políticas, dijéramos, vienen de Odeplan o de oficinas, dijéramos, que van a instalar políticas de libre mercado. Y entonces la preocupación de la cultura tiene que ver con insertarse, con modernizar la imagen, pero también ser capaces de mostrar que no estamos tan aislados, dijéramos, y por otra parte, que somos capaces de vender bienes y servicios, incluyendo arte, dijéramos, ¿no? Que somos capaces de meternos en ese mercado también. Y el último mención que quería también retomar de Gabriel es cómo efectivamente muchas de las prácticas que se hicieron se infiltraban y podían ser leídas o desprovistas de su cociente crítico o político y alabadas. Por ejemplo, Zurita, este poeta y bueno, artista también más completo, que fue uno de los que reconoció de la importancia de Rauschenberg y le pidió, cuando vino en el 85, que le ilustrara un libro de poesía, Anteparaíso creo que fue, no me acuerdo, y Rauschenberg se le ilustró, no sé qué decir, bueno, le hizo una obra y se la pasó para que la pusiera como en la portada, ¿no? Entonces su libro tiene un valor, por supuesto, literario, pero además tiene el valor visual de esa obra artística. Pero Zurita, este poeta tan crítico, fue muy valorado por un crítico que se llama el cura Valente, ¿no? Que era un crítico de arte y que cuando escribe Purgatorio y otras cosas como del cuerpo sufriente, el Zurita también hace performance con su propio cuerpo, se hiere, etcétera, se cuelga, etcétera. Cura Valente decía leerlo por el lado religioso. También la misma Lotti Rosenfeld, cuando hace una milla de cruces en el pavimento, que es una especie de nomás también, de alguna manera, es leída también en clave religiosa. Entonces, claro, pasan cosas, se fijan, se producen intersecciones, dijéramos, pero porque hablan desde códigos distintos, ¿no? Así que, bueno. En definitiva, el arte tiene esos intersticios, ¿no? Tiene esos Y intersticios. esos intersticios donde la propaganda y la resistencia a veces caminan en forma paralela y a veces caminan en forma de encuentros y desencuentros. Sí. Así que les damos Muchísimas gracias a por el ustedes. tiempo. Gracias a quienes nos acompañan también. Que sea el inicio de otras oportunidades de encuentros y no de desencuentros. Muchas gracias por la paciencia. Por favor. Punto. Pudimos invitar a nadie más. Por favor, muchas gracias. Podemos hacer entrega a ambos, este pequeño presente. Nosotros que seguimos escribiendo